Bendiciones, hermanos, que Dios le bendiga. Buenas noches, le damos la bienvenida, ¿verdad? A esta su casa, Ebenezer Osana. Pues hoy nos conectamos virtualmente, ¿verdad? Pero sabemos que su palabra dice que el Señor está en todo lugar y Él está ahí en su casa y en su hogar. Solamente tenemos que disponer nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser para que el Señor nos hable, ¿verdad? Le damos la bienvenida y le bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la cita bíblica que nos trae el Señor el día de hoy, ¿verdad? Dice aquí en el libro de Jeremías. Le vamos a pedir que saque ahí su Biblia, ¿verdad? Para poder leer la palabra de Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver Jeremías 9, 23, 24 en la versión LBLA. Y dice así: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Vamos a poner en manos del Señor, ¿verdad? Su palabra, que sea Él, ¿verdad? Tomando control de la atmósfera, y vamos a orar, ¿verdad? Para que sea el Espíritu Santo tomando el control de las atmósferas y que esa palabra ahí donde sea escuchada pueda dar el fruto por el cual el Señor la está enviando, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre eterno. Gracias porque tú nos permites estar aquí en esta tu casa, Señor, para poder traer tu palabra, Señor. Sabemos, Padre eterno, que tú cada día, Señor, te interesa, Padre eterno. Tú como nuestro Padre estás interesado, Señor, de edificar nuestra alma, nuestro corazón y nuestro espíritu. Te damos toda la honra, toda la gloria a ti, Señor, porque solo tú eres digno, Padre. Gracias te damos, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando control de la atmósfera de este lugar, Señor, y de cada uno de esos hogares donde escuchan tu voz, Padre eterno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, toma tú el control, Señor, y sea a ti toda la gloria, Señor. Te damos gracias y te damos honra y gloria, porque solo tú eres digno de ser exaltado. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Pues vamos a ver el día de hoy la palabra del Señor. El tema dice lo que quiere escuchar de nosotros. Como leíamos ahí en la cita bíblica en Jeremías, usted me podría decir, ¿qué tiene que ver esa cita bíblica con lo que dice el tema? El tema dice lo que quiere escuchar de nosotros, pero nosotros no podemos saber lo que Él quiere escuchar de nosotros si antes nosotros no le hemos escuchado a Él. Él primeramente habla Él a nuestro corazón. Entonces nosotros, para poder saber lo que Él quiere escuchar de nosotros, nosotros tenemos que escucharle primeramente a Él. Él habla a nuestro corazón y Él dice, ahí en la cita bíblica que leíamos, dice que no se gloríe, dice, el poderoso en su poder, ni el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, sino que si de algo tenemos que gloriarnos es en conocerle a Él y entenderle. Y eso solo lo vamos a obtener escuchándolo a Él, ¿verdad? Y Él dice que tenemos que conocerlo, saber que Él es el que hace misericordia y Él se complace en hacer misericordia. La palabra escuchar viene de la raíz primaria Hebreos 80-85, que dice oír inteligentemente, obediente de oídos. Cuando nosotros ya le hemos escuchado a Él, Él siempre va a hablar a nosotros. Aun si
aunque nosotros no lo hayamos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él siempre está hablándole a nosotros. A veces nos habla a través de sueños, a veces nos habla a través de otras personas. Cuando se predica un mensaje, de repente nosotros vamos en un autobús, en un taxi, y ahí el Señor nos habla. Pero entonces nosotros tenemos que escucharle inteligentemente, ¿verdad? Para poder saber lo que Él quiere escuchar de nosotros, lo que a Él le agrada. Así, hermanos, como cuando, les voy a poner un ejemplo, como cuando la pareja, los hermanos o las hermanas que están casadas, no me van a dejar mentir, que cuando les gusta, cuando conocieron a su amada, cuando la querían enamorar, que les gustó, ellos querían conocerla y saber lo que le gustaba para agradarla. Entonces investigan. Podemos recordar nosotros como cuando la reina Esther, ella se presentó ahí en el libro de Esther, lo podemos ver. Yo creo que esa historia ya la hemos visto un montón de veces, que la reina Esther se sometió a un proceso, pero estaban los sirvientes del rey y le decían a ella qué era lo que al rey le gustaba. Entonces ella se preparaba porque ella quería agradar al rey. Entonces ella pasó todo ese proceso y ella se preparó porque el Señor siempre tiene un propósito. Y hubo un momento que ella tenía que ir ante el rey. Entonces el rey la iba a escuchar. Pero antes de eso, ella escuchó inteligentemente lo que los sirvientes del rey, las personas, los eunucos que habían puesto a servicio de ella para que le enseñara cómo tenía que prepararse. Ella escuchó inteligentemente, puso atención a las instrucciones para cuando llegó el momento, ella pudo presentarse al rey y el rey la escuchó. Porque ella ya lo había conocido, ella ya sabía lo que al rey le agradaba, lo que el rey sabía. Pero sobre todo, hermanos, ahí estaba hablando del rey Asuero, pero nosotros tenemos que poner atención, oír inteligentemente, pero a nuestro Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, saber lo que a Él le agrada, ¿verdad? Entonces, si nosotros no aprendemos a oírlo inteligentemente, no lo vamos a conocer, no vamos a saber lo que a Él agrada, lo que Él quiere escuchar de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Él nos habla, Él nos da a conocer sus planes y sus propósitos. Y si nosotros escuchamos inteligentemente, vamos a poder hablarle a Él y Él nos va a escuchar. Él nos da a conocer su pacto, sus propósitos a nosotros. Sabemos que cada uno de nosotros somos parte de un propósito del Señor. Nosotros no venimos a esta tierra solo porque teníamos que nacer como los árboles, ¿verdad? Que nacen, crecen y se mueren. Nosotros no. Nosotros sí nacemos y vamos a morir porque nuestro cuerpo tiene que morir. Pero el Señor los ha mandado con un propósito, porque Él tiene propósitos en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Él nos da a conocer su pacto y cada uno de nosotros estamos en el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, que es el único mediador de ese nuevo pacto por la sangre derramada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le hemos escuchado a Él inteligentemente, porque para poderlo conocer y saber lo que Él quiere escuchar de nosotros, nosotros antes lo tenemos que escuchar a Él. Cuando Él ya nos ha mostrado ese pacto, Él quiere escuchar de nosotros, primeramente, en primer lugar, confesar y creer para salvación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí la cita bíblica en el libro de Romanos. El Señor quiere escuchar de nosotros, en primer lugar, confesar y creer
para salvación. Vamos a verlo aquí, la cita bíblica dice Romanos 10:9, en la versión NBI 1984, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces podemos ver que una vez que nosotros le hemos escuchado a Él, Él también quiere escucharnos a nosotros. ¿Y qué quiere escuchar el Señor? Que nosotros lo confesemos con nuestra boca, que nosotros lo hablemos, que lo digamos, porque para Él nos ha dado la boca. Entonces nuestra voz, Él quiere escucharla. Así como nosotros le escuchamos a Él, primeramente Él habló a nuestro corazón. Entonces también Él quiere escuchar de nuestros labios, de nuestra boca, que nosotros lo confesemos. Dice que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor, tenemos que confesar que Él es nuestro Salvador, recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor, reconocer el señorío de Dios en nuestros corazones, y lo tenemos que confesar con nuestra boca. Y no solamente confesarlo, sino también tenemos que creerlo en nuestro corazón. Creerlo en nuestro corazón. Creer dice que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Para qué? Para poder obtener esa salvación. Entonces es necesario que nosotros confesemos a nuestro Señor con nuestra boca, pero no solamente que lo confesemos, sino también que lo creamos en nuestro corazón, porque la palabra del Señor también nos enseña. En el libro de Isaías 29:13, para los que anotan ahí, dice el Señor le decía a su pueblo, al pueblo de Israel: con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de Él. Entonces Él quiere escuchar que nosotros lo confesemos, pero también que nosotros creamos en nuestro corazón que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Como mirábamos, ¿verdad? Anteriormente, Él ya nos ha mostrado que somos parte del nuevo pacto, que estamos en la misericordia, ¿verdad? Dice que ahí en Hebreos 12:24, que el único intercesor mediador de este pacto es el Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que creer en nuestro corazón que el Señor que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y que Él derramó su sangre para darnos salvación. Pero por eso es necesario. A veces hay personas que no les gusta, dicen: yo no voy a la iglesia porque los hermanos le están diciendo a uno: acepte al Señor. Pero no se trata de que alguien nos diga, sino que cuando nosotros le hemos escuchado inteligentemente, cuando nosotros hemos oído para obedecer, hemos tenido oídos obedientes, entonces nosotros venimos y lo atesoramos en nuestro corazón y lo confesamos y lo creemos en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces no es porque alguien se lo haya inventado que nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, entra a mi corazón, reconozco tu señorío y quiero que seas tú que diriges mi vida. No es porque alguien se lo ha inventado, sino porque está escrito aquí en la palabra. Y eso es lo que el Señor quiere escuchar de nosotros. Una vez que nosotros ya le hemos escuchado a Él, Él quiere que nosotros le escuchemos a Él. A Él le agrada más que nosotros le hablemos a Él y le confesemos, ¿verdad? El Señor quiere que lo confesemos como nuestro Salvador para afirmar nuestro acto de fe y que la convicción de la salvación sea una realidad en nuestras vidas. Por eso les decía, es necesario que lo hablemos, que lo digamos con nuestra boca, con nuestros labios, ¿verdad? Que lo reconozcamos a Él como nuestro Señor, para que ese acto de fe se haga realidad en nuestras vidas, ¿verdad? A Él le agrada, Él quiere escuchar de nosotros, como dice el tema, lo que Él quiere escuchar de nosotros, ¿verdad?
Entonces, vamos al segundo punto. En segundo lugar, cuando nosotros ya venimos a formar parte de ese pacto, ya lo hemos confesado a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Él quiere también escuchar que somos sus siervos. Tenemos que escuchar para obedecer. Por eso les decía anteriormente, ¿verdad? Que en la palabra escuchar dice obediente de oídos. Una vez que ya nosotros venimos a formar parte de ese nuevo pacto de la salvación, en donde la hemos obtenido por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces Él quiere escuchar de nosotros que somos sus siervos, escuchar y obedecer. En Primera de Samuel 3, 9, 10, la versión NBI 1999, dice, ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Entonces, como podemos ver ahí, primeramente Samuel escuchó la voz del Señor, pero después Él le dice, habla, que tu siervo te escucha. Entonces el Señor quiere escuchar que nosotros, cuando Él nos habla, que nosotros le digamos, tu siervo te escucha. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser servidores de nuestro Señor, servidores por amor. ¿Por qué? Porque hemos reconocido el señorío de Él. Hemos reconocido que si le servimos a Él lo tenemos que hacer por amor, por agradecimiento, porque Él nos ha rescatado de tantas cosas. El Señor siempre está con nosotros. El Señor siempre va a tener cuidado de nosotros. ¿Y de qué manera nosotros le podemos agradecer, tener esa gratitud en nuestro corazón? Pues sirviéndole, y sirviéndole con amor, ¿verdad? Sirviéndole, ¿por qué? Porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Él fue el que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y si nosotros ya lo hemos reconocido a Él, si nosotros lo tenemos en nuestro corazón, entonces nosotros le vamos a escuchar, pero con oídos obedientes, y le vamos a servir. Le vamos a servir con amor, le vamos a servir para agradarlo, porque eso es lo que Él quiere escuchar de nosotros. Quiere que nosotros tengamos un corazón agradecido por lo que Él ha hecho, por la obra que Él ha hecho en nosotros, porque Él nos ha rescatado de tantas cosas, nos ha rescatado de tener una vida sin propósito. Él nos ha traído de las tinieblas, nos ha traído. Nosotros antes vivíamos en tinieblas, caminábamos sin rumbo, sin saber el propósito que el Señor tenía para nosotros. Pero por eso el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener ese corazón agradecido y decirle al Señor, tu siervo te escucha. Heme aquí, Señor, yo quiero agradarte a ti. Yo he aprendido a conocerte a ti. Yo he aprendido a amarte a ti porque tú me amaste primero. Tú me has enseñado a cómo yo debo de conocerte. Yo quiero agradarte y servirte con amor. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos la genética de nuestro Señor en nosotros, y tenemos el mejor ejemplo de Él, que Él vino, Él se despojó de su divinidad. Él siendo Dios, Él se despojó y Él vino a servirlo a nosotros. Él dio su vida en rescate por nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros, por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, por eso nosotros tenemos que servirle a Él, ser esos siervos fieles a Él, porque Él ha sido fiel con nosotros. Debemos de ser siervos por amor. A Él le agrada más que nosotros le obedezcamos, más que cualquier sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo el Señor Jesús. A nosotros solo nos queda
presentarnos como siervos en obediencia, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros, cuando nosotros venimos a la iglesia, a veces no tenemos conocimiento, no sabemos de qué manera podemos agradar al Señor. El servicio es una manera de agradarlo a Él. El servicio es una manera de demostrarle a Él que lo amamos, que reconocemos su poder y su señorío en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, tenemos que escucharlo a Él y obedecerle. Si nosotros le hemos reconocido como nuestro Señor, no le digamos Señor, Señor solo por decirlo, sino porque le vamos a obedecer. Él siempre tiene planes y propósitos de bienestar para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, así vamos a pasar al tercer punto. Vamos a ver, dice aquí, heme aquí, envíame a mí. En el libro de Hechos 9:10, la versión LBLA, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él le dijo, heme aquí, Señor. Entonces, por eso yo le puse ahí el punto, heme aquí, envíame a mí. Aquí este siervo, este personaje que Ananías, ahí no, él no le dice envíame a mí, pero sí tenemos conocimiento de Isaías, cuando el Señor dice, ¿verdad? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El Señor tenía que desarrollar una labor y Él necesitaba a alguien que la hiciera. Entonces el Señor dice, Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Al igual que lo hizo este personaje, Ananías. Si nosotros leemos los otros versículos de esta cita bíblica, nos damos cuenta que aquí está hablándole el Señor Jesucristo le está hablando a Ananías, porque él tenía que desarrollar una comisión. El Señor tenía un propósito por el cual él estaba llamando a Ananías. Entonces, lo importante de aquí, de que Ananías le dice, heme aquí. Él escuchó, entonces él pudo responder. El Señor quería escuchar y él dice, el tema dice, lo que el Señor quiere escuchar de nosotros. Entonces vemos acá como Ananías le dice, heme aquí, porque él tenía que desarrollar una comisión. Y aquí dice, como les decía anteriormente, se trata de cuando el Señor habla a Ananías para que fuera a donde Pablo. Le dice, si leemos las otras citas, los otros versículos, ahí dice, hay un hombre en tal lugar, y le dice ahí, le da todas las directrices en tal lugar, que yo necesito que tú vayas y que le ores por él. Y se trataba de Pablo. Por eso les digo, el Señor tenía un propósito y tenía un plan, y necesitaba a Ananías para que él desarrollara ese propósito que el Señor tenía. ¿Por qué? Porque él necesitaba que Ananías fuera con Pablo para que orara por él. Eso es lo que el Señor le dice, ve y ora por este personaje. Pero Ananías conocía de Pablo. Yo creo que ya hemos oído muchas veces hemos leído, ¿verdad? De que dice ahí la palabra del Señor. Ahí era cuando fue la primera vez cuando el Señor se le presentó a Pablo y que Pablo no miraba. Entonces por eso el Señor le dice a Ananías, ve y ora por él. Y entonces Ananías sabía de lo que Pablo había hecho hacía anteriormente. Pablo era perseguidor de la iglesia. Él era de los que mataba a los cristianos, que dice la palabra del Señor que los arrastraba. Pero lo importante que nosotros podemos ver aquí, que lo que el Señor quiere escuchar de nosotros, que no importa
la situación en el que el Señor nos llame. Si el Señor está con nosotros, el Señor siempre nos va a respaldar. Podemos ver aquí que Ananías le dijo: heme aquí, Señor. Como les decía anteriormente, si le decimos Señor, es porque le vamos a obedecer. Entonces dice, Ananías le dice: heme aquí, Señor, y va y se va para donde está Pablo y ora por él. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo importante que podemos ver acá? Que Ananías tenía temor, pero él, aún con todo el temor que él tenía, él obedeció al Señor. Él obedeció al Señor y fue a donde estaba Pablo, fue a orar por él. Como les decía anteriormente, el Señor tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Primero Él nos habla a nosotros le escuchamos, si lo hemos reconocido a Él, entonces le aprendemos a obedecerle a Él, sin importar las circunstancias. Vemos como Ananías sabía que si él no hubiera reconocido al Señor, si él no hubiera haber oído inteligentemente al Señor, él pudo haber dicho: no, yo no voy a ir porque va y Pablo me mata a mí. Entonces, porque Pablo era este tipo de personas, pero el Señor tenía un plan y un propósito. Entonces él sabía que Ananías, al hablarle, Ananías le iba a responder, le iba a hablar y le iba a decir: heme aquí, y a obedecer para ir a cumplir esa misión que él tenía preparado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él ya tenía ese propósito, ese plan de Pablo, de apartar a Pablo. El Señor, él personalmente pudo venir a orar, así como ya se le había presentado a Pablo, él pudo venir a orar y hablarle a Pablo y decirle los planes que él tenía, pero él fue a donde Ananías. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor quiere escuchar de nosotros que nosotros le digamos: heme aquí, envíame a mí. No importa las circunstancias, el Señor siempre nos va a respaldar. Si nosotros le hemos escuchado, si nosotros le amamos a Él, si nosotros le somos obedientes a Él, Él nos va a respaldar. Y a veces de repente nosotros no vamos a entender. Por eso decía la palabra en la cita bíblica base en Jeremías: en entenderme y conocerme. Nosotros de repente no vamos a entender los propósitos del Señor, pero siempre el Señor nos tiene planes y propósitos de bienestar para cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que obedecerle. ¿Por qué? Porque sabemos que Él siempre tiene cosas buenas para nosotros, ¿verdad? Él siempre va a estar con nosotros y Él nos va a respaldar. En todo momento el Señor siempre nos va a respaldar en todo lo que nosotros hagamos. Él nos llama para que seamos útiles, para cumplir sus propósitos. Podemos ver que aunque Ananías él tenía temor, él no le importó, pero él fue. Él obedeció al Señor. Él le dijo: heme aquí. Y el Señor escuchó. Es lo que el Señor quiere escuchar de nosotros. Fue a cumplir la comisión que el Señor le había dado. No debemos de tener temor al decirle al Señor: heme aquí. Él nos da la comisión, es porque quiere que la hagamos y que le digamos que confiemos en Él, y Él va a respaldarnos en todo momento. El Señor nos capacita para que podamos realizar esa comisión con sabiduría, con la sabiduría del Señor, ¿verdad? Porque con nuestra sabiduría, sin la guianza de Él, nosotros no podríamos cumplir esa comisión que el Señor nos encomienda. Debemos mostrar nuestra disposición. En nosotros siempre tiene que haber una disposición para poder escuchar la voz del Señor, para poder obedecerle y para poder cumplir los propósitos que Él tiene en nosotros, ¿verdad? Aunque nosotros no lo entendamos, pero siempre Él va a tener planes y propósitos de bienestar para nosotros, ¿verdad? En cuarto lugar vamos a ver qué quiere escuchar de nosotros
nuestro amado. El Señor quiere escuchar de nosotros. En cuarto lugar, que le amamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí en el libro de Juan. ¿Para qué quiere el Señor escuchar que nosotros le digamos que le amamos? Para que nos dejemos guiar. Él quiere escuchar que nosotros le amamos. Vamos a ver ahí en el libro de Juan 21, 15, 18, en la Reina Valera actualizada dice: cuando había comido Jesús, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas tú más que estos? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. De cierto te digo que cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Los versículos antes de este que nosotros leíamos, antes del 15, sí, antes del 15, solo me pusieron ahí, pero estas citas bíblicas dicen ahí que el Señor Jesucristo le llamó por 3 veces. Por 3 veces le llamó le habló a Pablo, a Pedro, por 3 veces le preguntó que si lo amaba. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor ya sabe lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, pero Él quería escuchar que Pablo le dijera: me amas. Entonces, cuando yo leía esta cita bíblica, yo decía: si el Señor ya sabía, ¿para qué quería Él que Pedro le dijera que sí lo amaba? Entonces, a mí se me vino a mi mente esta cita bíblica en Deuteronomio 6:5, en la LBLA, en donde dice: amarás al Señor tu Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Jesús le preguntó a Pedro, 3 veces le preguntó: ¿me amas más que a esto? ¿Me amas? Le volvió a preguntar la tercera vez. Entonces, ¿por qué le preguntó el Señor Jesús a Pedro eso? 3 veces. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que lo amemos con nuestro corazón, con nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Corazón en el Hebreo 38:24 dice: con el espíritu, con la voluntad, con el alma y con todas nuestras fuerzas. Yo entendí que por eso el Señor Jesucristo le preguntó por 3 veces a Pedro, de que le preguntó 3 veces que si lo amaba. El Señor ya lo sabía, pero Él quería escucharlo, porque Él quería saber si realmente Pedro lo amaba con el corazón. Entonces, por eso le preguntó 3 veces. Podemos decir, y con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voluntad, decirle al Señor. ¿Cómo nosotros le podemos decir al Señor que le amamos? Pues con nuestras actitudes. A veces hasta para venir, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros nos congregamos, nosotros le estamos diciendo al Señor: te amo, Señor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, ahí le estamos diciendo a Él: te amamos, porque nosotros podemos irnos para otro lugar o quedarnos bien acomodaditos en nuestras camas, pero nosotros nos despojamos de nosotros mismos y nosotros venimos a rendirle adoración al Señor, venimos a servirle con amor, venimos a darle gracias por lo que Él es, ¿verdad? Y porque lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, podemos ver ahí, ¿verdad? Porque el Señor quiere que nosotros mirábamos ahí, ¿verdad? Al final dice: de cierto te digo que cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Porque yo entiendo acá cuando dice: y otro te llevará a donde no quieras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le amamos al Señor, nosotros
aprendemos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a donde nosotros en nuestra carne de repente no queremos ir. Pero si nosotros lo amamos a Él, vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a toda verdad. Entonces, por eso nosotros tenemos que decirle al Señor siempre que le amamos. En quinto lugar, vamos a ver ¿qué quiere escuchar de nosotros nuestro Señor, nuestro amado? Nuestras oraciones. ¿Para qué? Para actuar. En Primera de Reyes 8:39, 40 dice, escucha tú desde los cielos. Escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona, actúa y da a cada uno conforme a tus caminos, ya que tú conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que diste a nuestros padres. Entonces el Señor quiere escuchar nuestras oraciones. Él ya conoce, Él sabe cuando nosotros le fallamos. Él sabe cuando nosotros no hemos sido obedientes con Él, pero Él quiere que nosotros vayamos a Él en oración, en súplica. Nosotros podemos ir a Él y hablarle a Él para darle gracias, también para pedirle perdón cuando nos hemos fallado. Él dice, la palabra de Dios dice que Él confiesa su pecado y se aparta. Entonces por eso nosotros ahí cuando Él dice el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces por eso es importante que nosotros vayamos donde el Señor y le hablemos a Él y Él va a escuchar nuestras oraciones. El Señor espera escuchar nuestras oraciones, aunque Él ya conoce nuestro corazón. Desea que confesemos que le hemos fallado para que Él actúe con perdón a favor de nosotros. El Señor siempre está cercano a nosotros. Él siempre va a traer una respuesta favorable a nosotros, ¿verdad? Vamos a ver ahí en sexto lugar, ¿qué otra cosa es lo que Él quiere escuchar de nosotros? En sexto lugar dice alabanza. Alabanza es elogio. En Primera de Crónicas 16:9 dice, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Entonces, como decimos, alabanza es elogio. Entonces nosotros tenemos que hablar de las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Con la salvación que Él nos ha dado ya es una maravilla, es una hazaña que Él ha hecho con nosotros. El habernos trasladado, nosotros podemos ver todas las hazañas y las proezas que el Señor hizo en sus antepasados, están escritos ahí en la Biblia, pero también Él ha hecho cosas maravillosas con nosotros y eso es lo que el Señor quiere escuchar de nosotros. Continuamente debemos de dar frutos de labios que confiesan su nombre, hablando de sus hazañas y de sus proezas. En sexto lugar, ¿qué es lo que el Señor quiere escuchar de nosotros? Jesús quiere escuchar. Jesús escucha por nuestra fe. Vamos a ver ahí en el libro de Mateo 8:10, la TLA. Dice, Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía, les aseguro que en toda Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Entonces vemos cómo dice, al escuchar Jesús, entonces Él escucha, Él se quedó admirado. Ahí habla de aquel personaje que dice que Él reconoció autoridad, pero el Señor Él escuchó y Él se admiró de la fe que esta persona tenía. Y dice que Él se admiró de la fe que a Él aún siendo extranjeros. Entonces el Señor se agrada, como les decíamos en la cita bíblica principal, ¿verdad? Que nosotros tenemos que conocerlo a Él para agradarlo. Él también se complace en hacer misericordia. Entonces podemos ver que Él escucha porque nosotros tenemos fe. Entonces, y como aún siendo hijos de Él, aún tiene que haber más en nosotros, ¿verdad? Ese deseo
de poder, de rendirnos a Él, de confiar totalmente en Él, porque Él siempre, los planes que Él tiene siempre son de bienestar para nuestras vidas, ¿verdad? El Señor escuchó al centurión por la fe que Él tenía. Entonces el Señor escucha, Él nos escucha cuando Él sabe que hay fe en nosotros. Al Señor le agrada que tengamos fe y que reconozcamos su autoridad para que pueda hacer los milagros que nosotros esperamos, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? El Señor siempre nos va a escuchar, el Señor quiere que nosotros hablemos así como Él ha hablado a nuestro corazón. Vamos a ver un resumen, ¿verdad? De lo que quiere escuchar de nosotros nuestro amado, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre. Miramos en primer lugar, dice que Él quiere escuchar que lo confesemos y que creamos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para salvación, ¿verdad? Porque es necesario que lo digamos y Él nos va a escuchar. También miramos en el segundo punto, Él quiere escuchar que somos sus siervos, siervos por amor, que le hemos escuchado y le decimos Señor, no solamente por decirle, sino porque le hemos oído inteligentemente y le vamos a obedecer. También miramos en tercer lugar, el Señor quiere escuchar de nosotros, heme aquí, envíame a mí. Él siempre va a tener una comisión. Él nos trajo a esta tierra porque Él quiere cumplir un propósito en nosotros y Él quiere que nosotros seamos esos vasos de honra útiles en sus manos. Por eso nosotros tenemos que decirle, heme aquí, y Él escucha, ¿verdad? También Él quiere que nosotros, Él quiere escuchar de nosotros que le amamos. ¿Para qué? Para dejarnos guiar, porque cuando nosotros le amamos, para honrarlo a Él, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo que es el que nos guía y siempre nos va a guiar a toda verdad. En quinto lugar, mirábamos lo que quiere escuchar de nosotros, nuestras oraciones. ¿Para qué? Para actuar. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón, Él sabe cuando le fallamos, pero Él quiere escuchar de nosotros nuestras oraciones. También, ¿qué quiere escuchar el Señor? Dice alabanza, elogio. Él se agrada que nosotros digamos y contemos de las maravillas y las hazañas que Él ha hecho, ¿verdad? En nuestras vidas. También en séptimo lugar miramos, Jesús escucha por nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo escucha por la fe que hay en nosotros, ¿verdad? En Cantares 2:14 dice, paloma mía, que te escondes en las rocas, en altos y en escabrosos escondites, déjame ver tu rostro, déjame escuchar tu voz. Es tan agradable el verte, es tan dulce el escucharte. Así como el Señor ha hablado a nuestro corazón, Él también quiere escucharnos a nosotros, ¿verdad? Espero, ¿verdad?, que esta palabra sea de edificación para nosotros y para cada uno de los que le han escuchado, ¿verdad? Que el Señor le bendiga y así vamos a orar para darle gracias por su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, que sea tu nombre exaltado, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tú has hablado a nuestros corazones, Señor, y también nosotros podemos hablarte a ti, podemos acercarnos a ti, Señor. Sabemos que tú estás cercano a nosotros, Señor. Te bendecimos, te damos toda la honra, toda la gloria a ti, Señor. Que seas tú el único digno de ser exaltado, Señor. Ponemos en tus manos esta palabra, Señor, que haya sido edificación para cada uno de aquellos que la han escuchado, Señor, y que dé ese fruto por el cual es enviado, Señor. Toda la honra sea a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.